El protagonismo de Alemania en la eurozona genera críticas por la enorme presión que ejerce sobre los países más endeudados. We are Germans. We are honest, trustworthy people. We are hard as steel, tough as leather, and fast as hounds. We are afraid of... El voto de Alemania fue decisivo para que la Unión Europea autorice un nuevo rescate a la castigada economía griega. La luz verde del Parlamento alemán fue la que habilitó el programa que incluye unos 86.000 millones de euros a 3 años para que la cuna de la democracia no abandone la eurozona ni contagie a otros miembros en problemas similares. Es justamente este liderazgo alemán el que es cuestionado por estos días, colocando a la administración de Angela Merkel en el frágil límite que separa a El Salvador del verdugo. Hace años ya que Alemania recibe el calificativo de locomotora económica europea. Con la crisis de deuda y la recesión que sufre la periferia continental, ese rol se ha ido reforzando ante la mirada cómplice o distraída de algunos de sus socios más importantes. El paternalismo de Berlín ha llegado por estos días a un nivel tal que, como señalan algunos analistas en Madrid, las elecciones federales alemanas de septiembre son tan importantes para los españoles como los propios comicios en su país. Claro que existen razones objetivas para justificar esta trascendencia. En primer lugar, Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, con 80 millones de habitantes, pero además, el peso de su mercado interno y su enorme potencia exportadora la convierte en la economía más fuerte del continente. Casi la mitad del Producto Bruto Interno alemán depende de su comercio exterior y, por lo tanto, de los países que compran sus productos. La industria alemana está fuertemente especializada y su tecnología y maquinarias son apreciadas por su calidad y desarrollo en todo el mundo. La entrada en vigencia del euro no hizo más que potenciar esa energía. Con la moneda única, las exportaciones aumentaron y los costos se abarataron. Alemania tiene además el mayor superávit de cuenta corriente del mundo, que alcanzó unos 243.000 millones de dólares en 2012. La razón de este desempeño hay que buscarla una vez más en su tremenda potencia exportadora, superior a la de Estados Unidos, con fuerte incidencia de la industria de alto valor agregado, como maquinarias, automotores, herramientas y productos químicos. La mitad del crecimiento alemán en los últimos 10 años es obra del sector exportador. Todo indica además que las exportaciones alemanas crecerían un 80% en la próxima década. Our gold reserves are the second largest in the world. We are Germans. We started 2 world wars and almost won them both. We don't fear death. Hace no muchos años que el mundo político y académico alemán advirtió que la locomotora europea podría comenzar a perder velocidad y entrar en vía muerta si no se hacían las reformas necesarias para mantener la competitividad ante la creciente influencia de países emergentes como China, India o Brasil. Fue el entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schröder quien llevó a cabo esas reformas con su Agenda 2010. Schröder recortó ayudas sociales, reforzó el mercado laboral y le dio nuevos bríos al modelo exportador alemán. Con estas medidas, Alemania pudo soportar mejor que otras naciones industrializadas la recesión de la economía global a partir de 2008. A cambio, la precarización se ha extendido a una parte importante de su masa trabajadora. Por eso, además, el modelo alemán no sale airoso de las críticas de los sectores más progresistas, quienes denuncian el relativamente débil consumo interno y la política sectorial de sueldos bajos. Algunos también señalan su incidencia protagónica en la crisis de los países europeos más vulnerables, por caso España, donde la banca germana invirtió unos 300.000 millones de euros en la burbuja inmobiliaria que agravó el escenario de la península. Otros apuntan a la presión que ejerce sobre los gobiernos vecinos, impulsando recortes en el gasto público que han provocado desocupación y crisis como en España, Grecia, Italia o Portugal.
Por eso, el poderío alemán también genera tensión al interior de la Unión Europea, una alianza que se forjó como una sociedad entre iguales y que ahora no logra acomodarse al creciente dominio de uno de sus miembros. Por eso, para el Instituto Alemán de Estudios Económicos, la actual situación europea configura una derrota para Merkel, quien determinó la mayoría de las decisiones de los últimos 5 años. En Francia, el otro grande del bloque, según una encuesta de diciembre, el 74% de la ciudadanía calificaba de excesiva la influencia alemana en la política de la Unión. El propio presidente François Hollande tuvo que enfrentar cuestionamientos de su propio partido que lo acusaban de abandonar sus promesas electorales en beneficio de las decisiones alemanas. Grecia representa en este sentido la prueba más directa para la política de Merkel. Su gobierno jugó un papel protagónico a la hora de dar forma a las medidas de austeridad exigidas, a la imposición de reformas económicas y a la liberación de los fondos de rescate. Por eso, el futuro griego puede abrir nuevas grietas en el compacto y obediente frente aliado que hasta hoy comanda Angela Merkel con estilo implacable y marcial. El concepto de locomotora de Europa que se le asignó históricamente a Alemania en el viejo continente está cada vez más cuestionado, porque en realidad esta locomotora parecería ser una topadora que se lleva por delante al resto de sus socios, más que traccionar en un mismo sentido al resto de los países. Claramente Europa se está convirtiendo en un sistema centralista, donde Alemania recibe los beneficios, pero a costa o en detrimento de los países periféricos. Es decir, lo que está viviendo Grecia ya a esta altura no es una excepción, pero es, digamos, el ejemplo más claro, más evidente de esta desigualdad de trato entre los distintos miembros de la Unión Europea, ¿no? Mira, te doy una información que acaba de salir. El ministro de Finanzas alemán, justamente Wolfgang Schäuble, que es un poco a quien más se critica en ese sentido, y la Comisión de la Unión Europea están pensando en un impuesto para todos los países de la eurozona. O sea, todos los países tendrían que transferir ingresos fiscales del IVA y de sus impuestos sobre la renta para hacer un presupuesto común. Todo esto también, una vez más, como vos decís, centralizado por Alemania, ¿no? Es decir, un paso más hacia esa centralidad de Europa respecto de los otros. Y algo que yo quería comentar en relación a esto, que es muy interesante, un artículo que salió hoy en página 12, de casi 3 páginas, del filósofo Zizek, que habla del tema Grecia, obviamente, pero me interesa en este momento hablar de lo que él marca sobre Europa, algo que lo hemos hablado muchas veces, de la pregunta de si el fracaso de Grecia en realidad no significa el fracaso de toda esta construcción que tiene 50 años y que es la Unión Europea, ¿no? Si realmente no estamos hablando de eso. Pero él lo que señala es que me pareció interesante, es que el referéndum que llevó a cabo Grecia no era meramente para evitar el ajuste, sino, dice él, era para que Europa despertara de ese sueño dogmático en el que se encuentra, que toda Europa entendiera que este modelo de ajuste no puede ser ni para Grecia, ni para España, ni para nadie. Eso me pareció que abre otra perspectiva respecto a lo que está pasando. Hay toda una relectura, me parece, sobre lo que está sucediendo en Grecia, que se vio en estos últimos días, después del primer impacto que causó el acuerdo alcanzado por Alexis Tsipras en Bruselas con la conducción de la Unión Europea, que muchos rápidamente calificaron como una traición, inclusive a lo que se había votado en este referéndum. Y esta relectura lleva a plantearse si en realidad lo que está haciendo el gobierno de Tsipras, el gobierno de Syriza, no es tratar de ganar tiempo o esperar a ver cómo son los acontecimientos, sobre todo los acontecimientos electorales en España a fin de año, en Irlanda el año que viene, y quizá ganar fuerza con otros sectores que lo puedan acompañar en una posición más firme frente a la Unión Europea. Una posición que hoy es de absoluta debilidad en cuanto a negociación, porque hay algo interesante que también se publicó en estos días,
recordando algo que había escrito el actual ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, el año pasado, cuando antes de llegar al gobierno ya se planteaba que un eventual gobierno de Syriza no iba a poder enfrentar solo al gran poder que representaba Alemania y Angela Merkel, que cualquier alternativa de salida al conflicto, a la situación de crisis que tenía Grecia, debía ser acompañado por la internacionalización del conflicto. Y esta internacionalización significaba llegar a una situación de poder cuestionar la estructura financiera que hoy tiene la Unión Europea. Y esto necesariamente iba a tener que hacerse con otros socios que acompañaran este esfuerzo. Uno puede pensar, o se hace con los socios dentro de la Unión Europea o se hace por afuera de la Unión Europea. Ahora, evidentemente, en el momento pareciera que debería la apuesta hacerse, parecía ser tácticamente ir por la búsqueda de otros socios por dentro. El futuro dirá si esto es posible y si no tiene que buscar una alternativa. Claro, porque esto se agrava con algo que también CISEC señala, y nosotros lo hemos visto incluso en la semana pasada, y es la poca transparencia y la falta de democracia que tienen algunos organismos. Por ejemplo, el Eurogrupo, el mismo Varoufakis, el ex ministro de Finanzas de Grecia, contó cuando él estaba hablando que querían excluir de una reunión a él como griego, él decía, no, perdona, hay que tomar las medidas, todos los miembros deben tomar las medidas por consenso. ¿Cómo me van a echar a mí si yo estoy dentro del Eurogrupo? Entonces consultaron y después de consultar le contestaron lo siguiente. Dice, hubo mucha incomodidad entre los miembros y después de consultar dijeron, bueno, el Eurogrupo no existe legalmente, no hay tratado que haya convocado a este grupo. Entonces CISEC toma esta declaración de Varoufakis para demostrar que en realidad hoy día la estructura de la Unión Europea está basada en muchos casos en organismos que son democráticos, pero están cubiertos por una red espesa de acuerdos como el TISA, que es el acuerdo de comercio de servicios, y recubierto por expertos, pero en realidad que tienen el verdadero poder militar y comercial, pero que en realidad no fueron electos democráticamente, pero toman decisiones de vida y muerte sobre los habitantes y sobre los gobiernos cuando nadie los eligió. Un tratado, recordemos, el TISA, un tratado sobre el comercio de servicios que se está negociando entre 50 países prácticamente en secreto en el mundo. Entre estos 50 están los 28 miembros de la Unión Europea, ¿no? Y Uruguay. Y por el lado de América Latina, Uruguay y también Estados Unidos participa, obviamente. Pero un tratado que prácticamente se conoce muy poco o nada de su contenido, pero que se dice que generaría la dependencia de buena parte de todo el comercio internacional. Así que, digamos, el tema de Alemania evidentemente está generando muchísimas controversias y uno tiende a pensar que en realidad la postura hoy de Alemania es de resistencia ante una crisis inevitable en la que está entrando la Unión Europea. Una crisis en la cual, mientras Alemania mantenga el control que tiene sobre el manejo, sobre la conducción de la Unión Europea, seguramente la crisis se la va a seguir haciendo pagar al resto y no en perjuicio propio. Pero lo que me parece inevitable es que en algún momento esto va a tener... Llegue el centro. Claro, se va a convertir en una crisis centro, terminal, ¿no? Y ahí serán otras las cuestiones que se estén Comentamos discutiendo. un poquito lo que pasó esta semana en Grecia, si te parece. Bueno, como comentábamos al comienzo, se acordó otras reformas exigidas por los acreedores internacionales para poder avanzar en las negociaciones. Nuevamente hubo una cantidad de miembros de Syriza que votaron en contra, pero bueno, la mayoría, se da esta contradicción, ¿no? La mayoría de la oposición votó a favor y son dos reformas, una reforma bancaria y una en la justicia, que la de justicia propone acelerar todos juicios que tengan que ver con los propietarios que no pagan sus casas y por lo tanto si se retrasan en los pagos quedarían en la calle, y el sector bancario que quiere garantizar los depósitos hasta 100.000 euros, bueno, una cantidad de ahorradores también, de ahorristas tendrán que se verán perjudicados, ¿no? Acompañado por un compromiso de saneamiento de los bancos, obviamente bajo tutela del Banco Central Europeo. Varoufakis fue uno de los que cambió el voto.
Varoufakis esta vez exacto. apoyó, es uno de los pocos cambios que hubo, se mantuvieron 36 disidencias dentro del propio partido gobernante, Syriza, entre ellos el de la presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulos, así creo que se dice, que mantiene su oposición a todo el paquete. Claro, porque el ala más izquierdista de Syriza sigue como siendo coherente y negándose a estas políticas de ajuste. Pero como decís, un gran debate interno, ¿no? En Syriza sobre este tema. Y también esa es la otra gran pregunta, ¿qué va a pasar si realmente se va a quebrar este partido o va a seguir? Varoufakis dijo que había cambiado el voto porque justamente no quiere deteriorar, no quiere debilitar la figura de Tsipras. Es indudablemente un camino de cornisa el que recorre el gobierno de Grecia, intentando este equilibrio entre sostenerse, esperar un mejor momento para tener acciones más fuertes y, mientras tanto, tratar de mantener la cohesión interna, lo cual le está costando muchísimo. Y la pregunta también es cuánto aguanta la sociedad, ¿no? La sociedad griega. Porque mira, otro dato que salió esta semana es entre 2008 y 2014, ¿sabés cuántas pymes cerraron? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas? 229.000 pymes, 229.000. Se perdieron 700.000 puestos de trabajo en un país que tiene, creo que 10 millones de habitantes, ¿no? Aproximadamente, sí. Bueno, Félix, sí. Te quiero pedir permiso antes de pasarte para que leas los mensajes, que quiero felicitar a Radio Nacional, porque la radio argentina en el exterior, la RAE, ha cumplido 2 años el boletín Malvinas, que es un boletín de noticias en inglés que se transmite desde Tierra del Fuego hasta las Islas Malvinas todos los días a la medianoche. Mirá qué bien, se graba, además se graba en inglés, dura entre 9 y 12 minutos y se difunde todas las medianoches, Se repite a la mañana siguiente por el RA 24, Radio Pública de Río Grande, a través de su frecuencia de amplitud modulada en 640 kHz y puede escucharse en todo el territorio malvinense. El objetivo es garantizar el derecho a una información diversa y plural para todos los habitantes de Malvinas. Así que aprovechamos para mandar un saludo muy especial a nuestros televidentes patagónicos que nos siguen tanto. Así que bueno, el saludo está dado. 0800 444 1777 y 4535-0709 los teléfonos. Se comunicó con nosotros Juan Carlos de Santa Fe, dice que le gusta mucho el programa y lo ve todos los sábados. Gracias, Juan Carlos. Marcelo de Lanús y Liliana de La Plata aciertan con la incógnita. Clara de Mar del Plata también acierta con la incógnita, al igual que Claudio de Capital. Los que no vienen muy bien son Oscar de Chosmalal, que dice que es Ricardo Romero, y además nos felicita por el programa, no es Ricardo Romero, y Analía de Olivos, que dice que es Alfredo Halcón el personaje. Parece que viene medio, para algunos, complicado, así que le vamos a dar una incógnita más, si les parece. Aquí está, atención, nueva incógnita de nuestro personaje. Allí está la fotografía. En su adolescencia, este señor asistió a los talleres de Cecilia Markovich y Tomás Maldonado, y luego publicó una edición artesanal de sus poemas recopilados en el libro Fiesta. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 y 4535-0709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, allí está, y también el correo electrónico v7inter@gmail.com. Nos vamos a un nuevo corte aquí en Visión 7 Internacional, pero claro, le vamos a contar el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. La reapertura de embajadas configura un nuevo e importante capítulo en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Todo esto y mucho más claro, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.